Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor. El día de hoy hablaremos sobre fuerzas debidas a fluidos estáticos. Y para comenzar, tenemos el primer tema que es superficies planas horizontales bajo líquidos, en el cual tendremos como ejemplo el siguiente ejercicio, donde tenemos un tambor que está abierto en la parte superior a la atmósfera y trataremos de calcular la fuerza ejercida en el fondo del tambor. Para esto y para poder aplicar la fórmula de la fuerza es igual a la presión por el área, debemos de calcular la presión y el área en el fondo del tambor. Aquí tenemos las operaciones. Ahora como siguiente haremos una comparativa entre el tambor cilíndrico y un tambor tipo cono, en el cual la pregunta sería que si la fuerza sería la misma o tendría alguna diferencia dado su forma. Y la respuesta es que es la misma, ya que la fuerza en el fondo de dichos tambores depende de la profundidad y del peso específico del fluido, más no del peso total de dicho fluido. Así que efectivamente las fuerzas serían iguales. El siguiente tema a resolver es paredes rectangulares, en el cual de igual manera tenemos aquí dos ejemplos de paredes rectangulares expuestas a cierta presión que varía desde cero en la superficie hasta una máxima presión en el fondo de la pared. Y trataremos de calcular la fuerza que se ejerce en un punto que es el centro de presión. Para esto tenemos ciertos pasos a seguir y primero es calcular la fuerza resultante con la siguiente fórmula que es fuerza resultante igual al peso específico del fluido por la profundidad del fluido sobre 2 por el área de la pared. Posteriormente localizaremos el centro de presión a la distancia vertical h sobre 3 a partir del fondo del contenedor. Posteriormente marcaremos la fuerza resultante que actúa en el centro de presión de la pared que de manera perpendicular se ubica en ella. El siguiente paso, el paso 2, sería localizar el centroide del área. Posteriormente, determinar h sub c como la distancia vertical entre el nivel de la superficie libre y el centroide. Luego determinaremos L sub c como la distancia inclinada entre el nivel de la superficie libre del centroide del área. Y luego calcularemos el área total A sobre la que se va a determinar dicha fuerza. Posteriormente calcularemos la fuerza resultante por medio de la ecuación que ya vimos anteriormente y la ubicación del centro de presión L sub P. Y al final terminaremos mostrando la fuerza resultante que actúa en el centro de presión de la pared de manera perpendicular a ella. Ahora tenemos lo que es el centro de presión. El centro de presión es el punto sobre el área donde se supone que actúa la fuerza resultante, en forma tal que tiene el mismo efecto que la fuerza distribuida en todo el área debido a la presión del fluido. Para el cálculo de dicho punto, que es h sub p, tenemos que es igual a L sub p por el seno de teta. Aquí tenemos las ecuaciones de cómo se encuentra este punto. El siguiente punto es carga piezométrica, que es un método en donde la presión real sobre un fluido pasa a convertirse en una profundidad equivalente a dicho fluido, H sub A, la cual crearía la misma presión. Esta profundidad se agrega a cualquier profundidad H por debajo de la superficie libre a fin de obtener una profundidad equivalente H sub C. Entonces tenemos que H sub C se maneja en cualquier cálculo que requiera una profundidad para determinar la presión. Y aquí tenemos lo que es H sub C. Ahora, de dicha fuerza tenemos dos componentes, que es la componente horizontal y la componente vertical. Para entender la componente horizontal, tenemos que la pared vertical sólida de la izquierda, en la siguiente imagen, ejerce fuerzas horizontales sobre el fluido en contacto con ella. ¿Cómo reacciona a las fuerzas ocasionadas por la presión del fluido? Esta parte del sistema se comporta de la misma forma que las paredes verticales estudiadas anteriormente. La fuerza F1 actúa a una distancia h sobre 3 en el fondo de la pared y la fuerza F2A
sobre el lado derecho de la parte superior a una profundidad h con una magnitud igual a la de f sub 1 en dirección opuesta. Así, esta no tiene ningún efecto sobre la superficie curva y la magnitud y ubicación de la fuerza F2A la encontraremos por medio de la siguiente ecuación y procedimientos. Posteriormente, la componente vertical, se dice que la componente vertical de la fuerza que ejerce la superficie curva siempre sobre el fluido se encuentra con la suma de fuerzas en dirección vertical. Hacia abajo solo actúa el peso del fluido y hacia arriba solo la componente vertical F sub V. Así, el peso y F sub V deben ser iguales en magnitud. El peso del fluido solo es el producto del peso específico por el volumen del cuerpo aislado del fluido. Y aquí tenemos el cálculo de F sub V. El siguiente punto es las áreas planas sumergidas en general. Bueno, el procedimiento que se estudiará en esta sección se aplica al problema en el que tiene que ver con áreas planas, áreas verticales o áreas inclinadas sumergidas por completo en un fluido. Para eso, de igual manera, tenemos instrucciones para seguir cierto procedimiento. En el primero, tenemos que identificar el punto en el que el ángulo de inclinación del área de interés intersecta con el nivel de la superficie libre del fluido.